Seria possível a gente fazer uma discussão desde o primeiro capítulo? Sí, pueden hacer sus preguntas en base a cómo van estudiando. Por mí no hay ningún problema. Ahora, si quieren ver todo el contenido, es rever todos los videos, ¿verdad? En eso está todo el contenido asentado. Pero si le queda duda de esos videos o de la lectura que tuvieron, ahí sí, bueno, tocamos ese punto y explicamos. Doutor, poderia ser um repasso de puntos importantes de cada capítulo? No, todo es importante. Yo siempre cuando doy mi clase voy resaltando las partes más importantes de cada capítulo. É muitíssimo. Es mucho. Fisiología, 12 horas por semana. No estudiaron 12 horas por semana por lo visto. Bueno, los primeros capítulos son repasos de biología y de biofísica prácticamente. Contenido nuevo hay a partir de cardio, si no me equivoco. No sé si ya empezaron a estudiar o todavía no empezaron a estudiar. ¿Cómo está eso? ¿O tienen algún otro examen antes de fisiología? Tenemos otro de salud pública. Ah, ya, de salud pública. Com a doutora Doris, conhece? No. Então, essa doutora que a gente vai ter prova. ¿Cuándo rinden eso? Miércoles. Miércoles. Miércoles, ya. ¿Y están estudiando eso? Sí, Sí, profe. también. Ya. Bueno, pero si venían estudiando fisiología toda la semana, mucho esfuerzo no van a hacer para el examen. Es utilizar sus propios resúmenes y repasar. Quizás lo que más van a tener que repasar son los primeros capítulos porque lo más probable es que algunas cosas se hayan olvidado. Pero los últimos capítulos están bien calentitos, me imagino, si recién estudiaron todo eso. O que se passa, doutor, é que são muitas informações, correto? Você tem uma noção general da situação, do capítulo, mas particularidades, daí eu não sei como o doutor vai pedir, né? Esse que é o problema que a gente encontra. São particularidades, é o grosso que a gente precisa saber, porque você consegue ter uma noção geral do capítulo, mas saber detalhes de todos dos 23 capítulos, aí... Detalle es difícil saber, ¿verdad? Hay puntos más importantes y relevantes. Por ejemplo, si estamos hablando de músculo, el mecanismo de contracción muscular es algo del cual no van a escaparse, ¿verdad? Tienen que dominar eso. El mecanismo de excitación muscular a nivel de la placa motora también tienen que dominar, ¿verdad? Lo que sería el potencial de acción que llega al axón terminal, genera apertura del canal de calcio, se forma el complejo calcio-calmodulina termina fosforilando y liberando las vesículas de acetilcolina. Se libera la acetilcolina, esto se une a receptores acoplados al ligando, apertura del canal de sodio, ahí está, esa es excitación muscular. ¿Sí? Después entraría la contracción. La contracción sería justamente la acetilcolina unido a su ligando, apertura del canal de sodio, permeabilidad al sodio, lo que me inicia la fase 4 del potencial de acción. Ahí estamos mezclando varias cosas, ¿verdad? Ya estamos mezclando gráfico de potencial de acción con etapas de contracción, porque esa parte sería contracción. Entonces, una vez que se excita el músculo, cuando llega al umbral de excitación, sería eso, iniciaría la fase 0 de nuestro potencial de acción. En el músculo, ¿qué sería eso? Apertura de los canales de sodio voltaje dependiente. Ingreso masivo de sodio hasta que el músculo, en el gráfico de potencial de acción, me alcanza la fase 1.
En la fase 1 se genera la apertura de los canales de potasio, donde se daría la repolarización muscular, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? En el músculo sigue los procesos internos. Una vez que el músculo despolarizó, se generó la activación de los canales de dihidropirimida. Eso me abre los canales de calcio. ¿De dónde? Del retículo endoplasmático liso. Se libera calcio. El calcio se va a unir a la troponina C. La troponina C va a generar un cambio conformacional de la tropomiosina. Y ahí es donde, siempre y cuando un ATP esté unido a la cabeza de cambio conformacional de la troponina. Siempre y cuando el ATP esté unido a la miosina se va a unir a su sitio activo, a la actina. ¿Ya? Ahí ya tenemos el mecanismo trinquete que se estaría dando, ¿verdad? Que tiene etapa de vuelta. Se desdobla el ATP, se une más fuertemente la miosina a la actina, se libera el fosfato, se genera el golpe activo y luego una nueva molécula se une a la cabeza de la miosina, separando de vuelta la miosina y uniendo en un nuevo sitio activo. Todo el proceso de contracción. Ahora hablemos del proceso de relajación. Los calcios secuestrina quitan todo el calcio que está dentro del citoplasma muscular o sarcoplasma. Una vez que el calcio en relación a su concentración disminuye, la troponina C pierde su calcio. Cuando la troponina C pierde su calcio, la tropomiosina vuelve a su estado original, ocluyendo todos los sitios activos y en ese caso la miosina no tiene dónde unirse y se da el proceso de relajación. ¿Ya? Eso es algo que tienen que saber así, ¿ya? Bien, porque es parte del proceso fisiológico, ¿ya? Contracción muscular esquelética sería eso, ¿verdad? En cuanto a músculo, eso, después el sustrato energético del músculo, porque la contracción no se va a sostener si no hay sustrato energético. Y ahí están las etapas de sustrato energético del músculo esquelético. En relación al músculo liso, bueno, lo mismo, cómo se genera su excitación, que hay muchas formas de generar excitación del músculo liso, ¿ya? Químico, mecánico, neurohormonal sería prácticamente, también se da de esa forma. Y bueno, entender las etapas de contracción también del músculo liso. Ahí ya entraría la proteína G, ¿ya? Activación de la proteína G. Una vez la proteína G esté activada, se genera a través de la fosfolipasa C dos sustancias de la membrana lipídica, lo que sería el diacilglicerol y el trifosfato inositol. Ambos van a generarme apertura de canal de calcio, uno en la membrana del sitio celular y el otro en la membrana del músculo liso. Liberación de calcio, ya tenemos que el calcio se une ¿a dónde? ¿A dónde se va a unir el calcio en el músculo liso? A la troponina C. Calmodulina. A la calmodulina, ¿ves? Esas cosas son lo que se puede preguntar, ¿ya? En el caso del músculo liso, el calcio se une me va a formar el complejo calcio-calmodulina, ¿ya? Y ahí ya me va a generar la fosforilación ¿de qué? De la miosina. Miosina quinasa, ¿ya? Ese es el nombre que tiene en el músculo liso. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que la fosforilación es un proceso totalmente diferente. Propiedades del músculo liso tienen que saber. Menor requerimiento de energía, mayor fuerza de contracción por área de superficie en comparación al músculo esquelético, ¿verdad? La contracción es más lenta en comparación al esquelético. La relajación es más lenta en comparación al esquelético. El músculo liso tiene mecanismo trinquete. El esquelético no tiene ese mecanismo. La forma de excitarse un músculo liso es varias en comparación al músculo esquelético, que es neuronal, nada más, ¿ya? Entonces, esas diferencias hay que saber. Ese sería casi uno de los primeros capítulos, ¿verdad? En relación al capítulo 2, creo que es capítulo 2, organelas celulares, función de cada organela. Sí o sí, fisiología, función. ¿Cómo funciona esa organela? ¿Qué función cumple esa organela en las células? ¿Ya? Por decirles, en la célula del músculo esquelético, el retículo sarcoplasmático liso me cumple la función de recambio de la membrana plasmática y almacén de calcio.
Pero en las células suprarrenales me va a proveer prácticamente colesterol para poder formar en parte, ¿ya? Hormonas, ¿ya? Almacena hormonas también. Ahí lo que vamos a llegar en la parte endocrinológica y vamos a estudiar cómo se da esa parte, ¿verdad? A través de la pregnolona, a partir de ahí. Bueno, desintoxicación es su función en el hígado, ¿ya? Entonces, dependiendo de la célula en que esté especializada, la organela también va a tener esa especialización, ¿ya? Función del aparato de Golgi, función de la mitocondria, función del retículo endoplasmático rugoso, función de los ribosomas, función del ARN mensajero, ¿ya? Cómo se da la copia por la polimerasa a nivel nuclear, ¿ya? Ahí capítulo 2, capítulo 3. Repaso de biología prácticamente. Después ya entrarían los capítulos de cardio, ¿verdad? En cuanto al capítulo de cardio, voy a mirar el chat un ratito. La misma cosa, citar puntos. En el caso del capítulo de cardio, bueno, la característica morfofisiológica del músculo, sí o sí hay que saber, ¿ya? Si no entendemos esa característica morfofisiológica, es imposible entender cómo es que el corazón funciona como un sinsitio, ¿verdad? Los potenciales de acción generados, cómo se generan, dónde se generan, característica que tiene el potencial de acción en cada célula especializada. Ahí hablamos nódulo sinusal, célula especializada del sistema excitoconductor, y el miocardiocito, ¿ya? Que tienen ciertas diferencias entre una y otra. Propiedades que tienen las células especializadas, propiedades del miocardiocito, ¿ya? Que lo único que es diferente entre la célula especializada y el miocardiocito es que el miocardiocito no tiene automatismo, el resto todo lo tiene, ¿ya? Mecanismo de contracción es similar al músculo esquelético, ¿ya? La forma en que se propaga el potencial de acción sí es diferente al músculo esquelético. ¿Por qué? Porque en el músculo cardíaco lo hace a través de los discos intercalares por el flujo electrotónico del potasio, ¿ya? Sin embargo, el músculo esquelético lo hace por la superficie de la membrana hasta que entra dentro de los túbulos T. A ver. A ver. Me olvidé ya los capítulos de cardio, yo mezclo todo en mi cabeza. Diagrama de Weisberg, sí, eso me estaba olvidando. El diagrama de Weisberg, dominen, ¿ya? Ese tienen que dominar. ¿En qué momento se da la apertura de la válvula tricuspidia y mitral? ¿En qué momento se da la apertura de la válvula pulmonaria aórtica en relación a la contracción isovolumétrica o relajación isovolumétrica del corazón? Las fases, los ruidos cardíacos, ¿ya? Eso deben de manejar, ¿sí? Hablamos de que en fisiología tenemos un corazón derecho y uno izquierdo. La función de ambos es igual, pasar un sistema de baja presión a un sistema de alta presión. Y que para poder hacer eso tiene que agarrar la sangre de un sistema de baja presión e igualar la presión en su cámara interna con la de alta presión para poder liberar esa sangre al sistema de alta presión. Y ahí es donde entra la contracción isovolumétrica. La contracción isovolumétrica es el tiempo en el que el corazón está generando contracción de sus fibras, generando presión dentro de la cámara ventricular hasta igualar a la presión a la que quiere inyectar. En la aorta, 120 milímetros de mercurio por la cámara ventricular izquierda y 80 o a 120, y en la cámara ventricular derecha de 8 a 15 para poder eyectar esa sangre
de la cámara ventricular derecha. ¿Ya? Eso es prácticamente lo que explica el diagrama de Weaver. Entonces, una vez que la diástole finalizó, se terminó de dar la despolarización y contracción de las aurículas, la sangre se eyecta a los ventrículos, eso se llena en un 25%, que es la función que tienen las aurículas. Una vez que eso se da, empieza la contracción de los ventrículos, porque el potencial ya está ahí, y al generar la contracción del ventrículo aumenta levemente la presión y eso genera ya el cierre de las válvulas, tanto tricuspidia como mitral. Ambos están en la misma fase temporal. Bueno, ahí ya hay eyección, no, ¿por qué? Y porque la tricuspidia se me va a cerrar con el simple hecho de que la presión ventricular esté por encima de 1 milímetro de mercurio en comparación a la aurícula. Y en la aurícula la presión en la derecha es 0, o sea, apenas se contrae el músculo ya se cierra esa válvula. Y en la aurícula izquierda la presión es de 2. Entonces, fácilmente se cierran esas válvulas una vez que el ventrículo empieza a contraerse. Ahí ya la sangre está atrapada dentro del ventrículo. Ya puede eyectar a la pulmonar y no. ¿Por qué? Porque la pulmonar está a 8 milímetros de mercurio y el ventrículo derecho, y cuando inicia la sístole, todavía no, porque estamos en contracción isovolumétrica. Va a estar 2, 3, tiene que superar ese 8 para poder eyectar la sangre. Entonces, eso es la contracción isovolumétrica, entender ese principio. Después está la fase de eyección. Los volúmenes cardíacos, ¿ya? Los volúmenes que hay, volumen de eyección, volumen telediastólico, ¿ya? Esos volúmenes tienen que manejar. Bueno, a ver. Regulación del bombeo cardíaco. En la regulación del bombeo cardíaco necesito que manejen bien los reflejos que se dan, ¿ya? Pues hay un mecanismo reflejo que regula eso. La regulación por el simpático, ¿vale? Regulación nerviosa, y luego lo del nódulo, ¿verdad? El nódulo sinusal, que es el marcapaso en ese caso. Seria aquela síndrome de Stocker-Adams? ¿Cómo? Seria Sí. aquele princípio da síndrome de Stocker. Sí, sí, sí. Esos principios serían. A ver. Eletrocardiograma, doutor, podia hablar um pouco. Sí, todavía no llegué al hecho. La parte de éxito conductor, los tiempos, no se acuerden, no se olviden de los tiempos, ¿sí? Los tiempos cardíacos para poder interpretar el electrocardiograma. Ese es cortito ese capítulo, tiene 3 hojas nomás. Bueno, el electrocardiograma sería el electrocardiograma normal, ¿ya? Derivaciones aumentadas, derivaciones precordiales, derivaciones estándar. Triángulo de Towen, lo mismo que ya llegaron a estudiar en biofísica, se vuelve a tocar en fisiología, ¿se acuerdan de eso? Pero en este caso nosotros ya estudiamos un poco diferente porque vemos los tiempos el tiempo en el que se propaga el potencial de acción y lo vemos reflejado en el electrocardiograma, ¿verdad? Ya el otro año va a tocar en fisiopatología un electrocardiograma patológico. Y ahí ya van a estudiar todo lo que es patología que podemos ver en un electro. En este caso estamos en fisiología y vemos, bueno, qué es lo que podemos ver de un corazón normal en un electrocardiograma. Y ahí están las ondas P, QRS, ondas T, segmentos, ¿ya? PR, segmento ST, ¿ya? Intervalos PR, ¿ya? Intervalos RT, bueno, duración y amplitud normal de la onda P, hablamos normalidad, cuánto debe durar normalmente una onda P y qué amplitud es lo que consideramos normal en una onda P. Complejo QRS, ¿cuánto es el tiempo normal de un complejo QRS? ¿Cuál es el voltaje normal de un complejo QRS?
Segmento ST. ¿Qué valor clínico tiene el segmento ST? Y ya sabemos que es para infarto, ¿verdad? Supra ST e infra ST. ¿Cuál es normal? Por encima de 1 milímetro hablamos de supra. Por debajo de 1 milímetro hablamos de infra. Es un cuadrito, ¿ya? Un cuadrito, el más pequeñito. Ese es el valor clínico que tiene. Entonces, normalidad es que no pase el desnivel de un cuadrito para seguir diciendo que es normal. La onda T, ¿en qué derivación es negativa y en qué derivaciones es positiva? ¿Ya? Estamos hablando de normalidad, entonces tenemos que saber eso. La única que es totalmente invertida, ¿se acuerdan que es ABF? Bueno, ABF, ¿ya? En B1, B2, B3 puede ser invertida en personas jóvenes y en deportistas, ¿ya? Puede estar invertido. Es normal. Después, es lo más importante del electro. Eje cardíaco, sí, saben que tienen que saber eso, se puede buscar en un examen. Hasta eje cardíaco llegamos ahí. Patología no entra. Arritmias no entra. Hasta frecuencia cardíaca buscamos, más que eso no. Y hablamos de frecuencia cardíaca normal, de un ritmo sinusal. Y luego entramos en lo que sería circulación. Bueno, el primer capítulo es una visión general de la circulación, el comportamiento de las presiones en diferentes segmentos capilares en base al diámetro que tiene este segmento. Algunos principios biofísicos que se aplica de por qué los capilares de bajo milímetro de diámetro soportan menor presión, ¿verdad? Entender lo que es resistencia y cuáles son los factores que están implicados en la resistencia, ya lo que sería la viscosidad, el diámetro de los vasos, ¿sí? La rigidez o la complancia de los vasos también influye, ¿sí? El siguiente capítulo justamente es complancia, ¿ya? El que le estaba hablando anteriormente, resistencia, es capítulo 14. La 15 es de la complancia vascular. Un ratito, la doctora me llama. Hola. Bueno, capítulo 15, complancia, ¿sí? Complancia. La complancia es algo sencillo. Llegamos a hablar bastante de complancia, si yo no mal no recuerdo. No sé si era con ustedes lo que tocamos bastante de complancia o fue con el otro grupo. Bueno, entender la parte de complancia ahí está, gracias, hijo, que depende en parte de la distensibilidad que tienen los vasos sanguíneos para poder albergar sangre. Sabemos que el que tiene más complancia son las venas, menor complancia las arterias. Con un mínimo cambio de volumen en las arterias tenemos un aumento importante de la presión, ¿ya? Cosa que no pasa con las venas, el reservorio sanguíneo en las venas. Entender el concepto de pulsaciones, ¿sí? Y bueno, algo que no van a escaparse es cómo determinar la presión arterial. Técnica correcta para medir la presión arterial. Ya eso venimos arrastrando de biofísica. Bueno. La presión venosa, ya los factores que influyen en él, lo que sería prácticamente más la presión gravitacional o atmosférica la que tiene injerencia sobre él, así como las venas, ¿verdad? La forma en que se da a la circulación sanguínea en las venas, que es gracias a las valvas, ¿ya? El bombeo venoso, gracias a... Bueno, van a llegar en un momento a dar el concepto de varices y los factores que
tiene influencia para la formación de varices. Entre ellos, en parte, una parte es genético, ¿ya? La otra parte sería componente ambiental, ¿ya? La alimentación. Y bueno, el otro componente es el peso del paciente y el tiempo en que está erguido, y la presión gravitacional ejerce mucha presión sobre esas venas que están estáticas, ¿verdad? Bueno, el bombeo en eso tiene importancia. Entender esa parte. ¿Cuáles son los reservorios de sangre en el cuerpo? Saber quiénes son, por lo menos, ¿ya? Y después sistema linfático, las presiones. Presión hidrostática del vaso sanguíneo capilar, presión coloidosmótica de capilar. ¿Qué componente me puede afectar la presión coloidosmótica del capilar? Ahí tenemos cantidad de proteínas totales, albúminas, globulinas, ¿ya? Los componentes proteicos son lo que determinan prácticamente la presión coloidosmótica. ¿Qué valor tiene? Extremo arterial, extremo venoso, ¿ya? El equilibrio de Starling, solamente una presión es lo que van a estudiar, no es que van a estudiar muchísimas, parece nomás así. La presión coloidosmótica del intersticio es igual en los tres. La presión hidrostática es igual en los tres cuadros. Hidrostática del intersticio hablo. La presión coloidosmótica del plasma es igual en los tres cuadros. Ahora, la presión hidrostática cambia, en la arterial es 30, en la venosa es 10 y en el equilibrio de Starling 17,3. Es lo que van a aprender de nuevo en los tres cuadros. Eso es lo único que tienen que diferenciar, es saber estudiar, ¿sí? Manejen esa parte. El factor de seguridad que provee el linfático, ¿ya? Y eso más que nada. Para entender ese concepto explica toda esa parte del libro. Bueno, después tenemos el linfático, que me faltó citar, ¿verdad? Factores de seguridad del sistema linfático, función que tiene ¿ya? Cómo se da la formación de la linfa y la velocidad de flujo que tiene. Bomba linfática. Es todo, ahí, en esa parte. Control de flujo sanguíneo. Ya sabemos que el tejido regula su propio flujo sanguíneo en base a dos teorías. Aprenderse esas teorías, ¿ya? Control de flujo sanguíneo. En este caso sería a corto plazo, ¿ya? Tenemos un control de flujo sanguíneo en parte del sistema nervioso a través de las inervaciones simpáticas que llegan hasta las metaarteriolas, en parte, ¿ya? No es primordial porque cuando el tejido sufre hipoxia regula más el flujo. A ver qué me está faltando. Control de flujo sanguíneo a largo plazo también, ¿ya? Ahí ¿qué hablamos a largo plazo? A largo plazo estamos hablando de la neoformación de vasos sanguíneos, angiogénesis, ¿verdad? Bueno, a ver, a corto plazo, a largo plazo, tisular también, estudien esa parte tisular, tienen que ver la parte óxido nítrico, es muy importante, porque utilizamos dinitrato de isosorbide para dilatar las coronarias cuando hay una angina. No sé en dónde cita el libro, tiene que citar eso en alguna parte. Ah, sí, está en el capítulo 17, ¿ya? Capítulo 17, 208, en esa parte está hablando de esa parte, que es el control de flujo sanguíneo tisular por medio de factores de regulación y contrarregulación endotelial, ¿ya? Regulación endotelial de flujo sanguíneo sería esa parte.
Bueno, y el control humoral sería las sustancias que intervienen en la vasoconstricción y vasodilatación, ¿ya? Esa parte creo que le llega a decir los puntos más importantes era ya. Donde entraría la adrenalina, noradrenalina, vasotensina, ya, histamina, ¿sí? Bradicinina. Y bueno, con regulación de parte del sistema nervioso de la presión arterial ya sería ahí, ¿verdad? El siguiente tópico. Y eso ya sería en base a la regulación del sistema nervioso central, entender bien cómo funcionarían los vasoreceptores, ¿sí? Principalmente eso. A ver, voy a mirar un poquito acá que no me olvide algo. La regulación a través del sistema simpático, que ya sabemos que llega hasta las arterias. La parasimpática casi está ausente. La regulación de la presión sanguínea a través de la frecuencia cardíaca de parte del sistema nervioso. Y dividir los controles rápidos que da, porque el sistema nervioso es un control rápido, ¿ya? A través de los vasoreceptores. Entender bien cómo funcionan esos conceptos. Ese capítulo es corto. Función del riñón en la regulación a largo plazo. Hay 3 cuadros amarillos que tienen que saber explicar. Si saben explicar esos 3 cuadros amarillos, entendieron ese capítulo. En esos tres cuadros amarillos se resumen la parte más importante de todo ese capítulo. ¿Ya? E foi a hora que você me matou, né? Ah, sí, esa era la que te atropellé. Sí, sí. É, Sí. exato. Não vai esquecer nunca mais disso, né? Jamais, né? Renina, angiotensina, já sei onde que vai usar. Está buena esa. Bueno. A ver. Na prova a gente pode responder com esse exemplo de que o professor matou Rinaldo? Pode, pode. Vou colocar um item. Como a gente pode salvar o Reinaldo? A ver, en la parte de gasto cardíaco, entender el concepto en sí de qué es gasto cardíaco. Eso es lo más importante ahí. Volumen minuto prácticamente es, y es eso lo que más me interesa que aprenda ese capítulo. El concepto. El resto profundiza bastante, pero el concepto es lo que me interesa, que lo puedan fijar bien. Y hasta ahí llegamos. Después es patología. Es eso, chicos. En resumidas cuentas, tópicos más grandes. Só isso, doutor? Só isso. Só. Ainda não chegou na metade. Tá sobrando isso aqui. ¿Sangre no va a entrar? Sangre. Ah, sí, sangre me faltó. Gracias por recordarme. Capítulo 32. 3. Sí, saltamos. Porque después volvimos a la parte de renal, para atrás. Bueno, y sangre hace poquito yo pasé los tópicos más importantes, si no me equivoco. Les pasé, creo que ya. Bueno, el primer capítulo de sangre, esa parte creo que ya le pasé.
Hablamos de los eritrocitos, entonces formación en diferentes etapas de la vida del eritrocito, regulación de la producción de eritrocito, que estimula, que sería la hipoxia tisular, estimulación de eritropoyetina, y esto a su vez la producción de más eritrocitos. Entender cómo se da, qué sustratos necesitamos para formar los eritrocitos, que serían los aminoácidos para formar la hemoglobina, más vitamina B9, vitamina B12 y hierro. Metabolismo de todo ello, B12, B9 y el hierro. Cómo se absorbe, cómo se almacena, ¿ya? Toda esa parte. La formación de la hemoglobina, obviamente, tienen que saber la parte de los grupos pirroles junto con la globina y los tipos de subunidades que tenemos en las diferentes etapas de la vida, ¿ya? Que sería la subunidad alfa, beta y cómo está constituido en un recién nacido y cómo está constituido en un adulto. El libro lo cita. Y eso es este capítulo. Luego tenemos... Sobre las anemias. ¿Va a caer? las anemias, sí, las anemias tienen que manejar. Las anemias ferropénica y megaloblástica principalmente. Ferropénica por deficiencia de hierro y la megaloblástica por deficiencia de B12. Los más importantes son esos. ¿Sí? Resistencia del organismo a las infecciones. Tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Hace poco rindieron microbiología. Van a dominar esa parte. Entonces la inmunidad innata, ¿quiénes las conforman? El sistema retículo endotelial, saber citar y explicar qué es. Primera línea de defensa. Inmunidad específica, ahí sí, formación del linfocito T, maduración del linfocito T, regulación de los linfocitos T, función de los linfocitos T, todas ellas, ¿ya? TCD4, TCD8, natural killer. Formación de los linfocitos B, función de los linfocitos B, regulación de los linfocitos B, ¿ya? Que sería en base a los clones, dónde se almacenan, a nivel de los ganglios linfáticos y todo eso. Sistema complemento, ¿ya? Las vías del complemento clásica y alternativa. Función del sistema complemento secundario y principal, ¿sí? Bueno, y bueno, esa es la específica, es esa, ¿verdad? Después, la inmunoglobulina, IgA, IgE, IgM. Entender esos. ¿En qué momento se produce la IgM y en qué momento se produce la IgG? ¿Ya? ¿Dónde podemos encontrar IgA? ¿Y dónde podemos encontrar la IgE? Bueno, después, si no me equivoco, entramos en la grupo sanguíneo, ¿verdad? Mira, pues. Grupos sanguíneos, ¿ya? Ese deben dominar los grupos sanguíneos, ¿ya? ¿Quiénes pueden donar a quiénes? ¿Por qué no se puede, por ejemplo, un grupo sanguíneo grupo A no puede donar al grupo B? ¿Por qué? Se va a preguntar, ¿ya? La presencia del antígeno, que el otro tiene el anticuerpo y que el anticuerpo puede reaccionar por ejemplo, el anticuerpo del grupo B va a reaccionar contra la proteína del antígeno del grupo A que está en el eritrocito de las personas que son del grupo A. Esta reacción puede generar activación del sistema complemento. La activación del sistema complemento a su vez me puede activar todo el sistema linfático, lo que serían linfocitos. Y la interleucina va a generar un proceso inflamatorio, puede hacer un cuadro similar a la anafilaxia. Similar, ¿ya? Grupo RH, entender por qué una persona que es RH positivo en algunas ocasiones puede dar reacciones si le dona un RH negativo, por qué cuando dona por primera vez no genera esa reacción, las proteínas que consideramos el grupo RH, cuáles son las principales y bueno, los grupos sanguíneos los principales entre ellos, ¿verdad? Entender bien esa parte. Eso puede que salga como caso clínico. Y la vía de la coagulación, bueno, las etapas de las hemostasias, ¿sí? Toda ella.
Sería el vaso lesionado, agregación plaquetaria, la formación de la fibrina, ¿sí? La formación después del coágulo y la retracción. Y claro, la vía de la coagulación vamos a tener que entender bien la vía extrínseca y la vía intrínseca, ¿sí? Cuando se activa esas vías, y bueno, cada etapa tienen que manejar de esas vías, principalmente porque en farmacología lo van a utilizar y necesitan manejarlos bien cada etapa, ¿sí? Ahí sería la vía extrínseca, cómo se activa, qué proteína activa después, el factor 8, esta proteína que me va a activar después, que directamente me activa el factor 10. Factor 10 activado ya me da la formación de protrombina a trombina. La trombina me puede activar ya el fibrinógeno a monómero de fibrina y ya tengo la fibra de fibrina en ese punto. ¿Ya? Ya tiene la vía final. ¿Cuál es la vía común? La vía común es el factor 10, ¿se acuerdan? De la intrínseca y la extrínseca. ¿Ya? La vía intrínseca, factor 12 me activa factor 11, factor 11 me activa factor 9, factor 9 con factor 7 me puede activar el factor 10 junto con calcio. Y ahí yo ya tengo activación factor 10 y la vía común de vuelta, que es protrombina, trombina, trombina me activa fibrinógeno a monómero de fibrina y ya tengo de vuelta fibra de fibrina. ¿Ya? ¿Cómo se da la regulación de parte del tejido para inhibir la formación de trombo o que la fibrina se active completamente? ¿Cómo regula el endotelio eso? Explica ahí el libro, ¿ya? A ver, ¿qué me falta? Antitrombina y trombina sería eso. Professor, Hola. o fator 7 ele é ativado pela trombina na via extrínseca, igual o fator 5 é na via extrínseca? ¿Cuál? Perdón. O fator 7, aliás, o 8, ele é ativado pela trombina na via intrínseca? Sí, me va a hacer igual la vía de retroalimentación positiva. Sí, en ambas vías te va a dar. Más vamos a tener en la vía intrínseca, ¿verdad? La protrombina en la otra vía me va a activar factor 5, que es como un acelerador de la activación de la protrombina. En la vía final sería eso. Pero el factor 8 vamos a encontrar en la vía intrínseca. En la vía del factor 3, la vía extrínseca, ahí el que actúa es el factor 7. ¿Ya? Factor 7. Sim, sobre o fator 7, a ativação dele é pela trombina? No, no. El factor 7 se activa por el factor 3. El factor 3 es el que le activa el factor 7. Na intrínseca? No, extrínseca. Extrínseca. Nosotros vamos a tener que cuando hay una lesión en el tejido, ¿ya? Esa lesión en el tejido me va a exponer fibra de colágeno principalmente. Y esa fibra expuesta de la vía extrínseca, a eso le denominamos factor 3. ¿Ya? Ese factor 3 es el que me activa al factor 7. Factor 7 está presente, solo que no en su forma activa. Está en su forma inactiva. Entonces el factor 3, una vez que se me activa o está en contacto con la sangre, el factor 7 entra en contacto con el factor 3 y se activa. Ahí yo tengo factor 7 activado. Y ahí junto con la presencia de calcio va a terminar activándome el factor 10. ¿Ya? Una vez que tengo activo factor 10, ahí es donde se va a dar el proceso de trombina, protrombina, trombina, fibrinógeno, monómero de fibrina. Y en esa parte, ahí es donde puede haber una retroalimentación positiva, en donde la trombina, junto con el factor 5,
puede generarme activación del factor 10, es decir, promover una retroalimentación positiva en ese punto, ¿ya? Esa es la vía de lo que sería la vía extrínseca, ¿ya? Sim. Sim, mas a minha dúvida é em relação ao fator 7 lá na via intrínseca. Porque o fator 7 junto com El factor 7 no... na via intrínseca. El factor 7 no actúa en la vía intrínseca. No es una proteína presente en esa vía. Así como el Aquí. factor 3. Sí. El factor 3 y el factor 7 es exclusivo de la vía extrínseca. ¿Ya? É o fator 8, professor. Factor 8. Justamente ahí yo 8. te estaba diciendo. La trombina es la retroalimentación positiva en la vía intrínseca, es la activación del factor 8 a través de la trombina. Vamos a tener que el factor 9 me va a activar justamente con factor 9 más factor 8 más calcio, me va a terminar activando mi factor 10. ¿Ya? Sí. Ahí yo ya tengo que el 10 me puede activar de la protrombina a la trombina. Esa trombina me va a activar monómero de fibrina, pero también me puede activar más factor 8, haciendo la retroalimentación positiva en ese punto. ¿Ya? É como se fosse a retroalimentação positiva no fator 5 na extrínseca. Exactamente. El factor 5 en la extrínseca y el factor 8 es junto con la protrombina en la intrínseca. ¿Ya? Y siempre la protrombina sobre el 5 en la extrínseca y la protrombina sobre el 8 en la intrínseca. Gracias. De nada. A ver, ¿en qué me estaba? Creo, vía de coagulación. Y ese era el último. Sí, después respiración. Ahí están los tópicos más grandes que tienen que dominar sí o sí para sacar el 2 por lo menos. Ahí aseguran su 2. ¿Sí? Pasar 60%. El restante 40% es 12 horas semanales de estudio. ¿Sí? Pero no saber eso es no pasar fisio. Entonces manejen esos contenidos básicos. ¿Sí? Conceptos bien grandes. Bien grandes es. Não está muito básico não, doutor. Ah, no, sí está básico. Son todo regulación y formas grandes de regulación. Ahí lo más fino es sistema complemento y coagulación. Vão ser quantas perguntas e 5 horas para fazer a prova, doutor? No, 5 horas ya le da tiempo de leer el libro. 30 preguntas. Con 30 A ideia é preguntas, creo justamente que essa, doutor, ler o livro. 30 preguntas con 35 minutos, 40 ya le va a dar. Ya. Oh, 35 minutos para fazer a prova? Sí. Professor, para No que da judiar? tiempo de escrever no WhatsApp. Acá a doutora já está me xingando. Mas não é tempo de escrever no WhatsApp, é tempo de pensar. Doutora Dori, Eu vou botar. Ajuda, prof. doutora, ajuda a Pouco gente. mais Tempo tempo. de Não pensar. botei. Professor, agora que o senhor vai ser pai de novo, você tem que ter o coração mais bondoso. Vamos tentar Não, ele doutor? fazer de 30 minutos. Mas só de 10 questões. Ah, Vai, ótimo. vai ser papá do coração. Isso Isso aí, professora. Com É. consulta. Muito amor, muito carinho. Professor, eu acho que Oi. quem vai precisar do sistema genina angiotensina, acho que é você, hein? Cuidado. Mas, imaginem, para quem fazer a segunda mesa difícil, já vai estar o bebê aí, já amassando o meu coração, deixando ele bonzinho. Ah, então beleza. Aí todo mundo vai para a segunda mesa, né? Vou fazer a segunda. No, no sé, yo creo que era 20 o 30 preguntas. Voy a mirar de vuelta. Yo ya hablé con el doctor Estrada, no me acuerdo cuántas preguntas quedamos que iba a hacer para cada grupo. Tengo entendido que iba a ser 30.
porque si no, si hago 20 para toda esta cantidad de contenido, puede que, digamos que no le dé tiempo de estudiar 2 capítulos o 3 y después, al ser tan pocas preguntas, no le da el suficiente puntaje para pasar. Entonces, hacer muy pocas preguntas en fisiología es generalmente contraproductivo. Cuanto más preguntas, más se suele hay más posibilidad de que salgan preguntas que llegaron a leer y poder responder bien, ¿verdad? Y generalmente 1 minuto y medio por pregunta es lo que calculamos. 1 minuto 20, 1 minuto y medio por pregunta. ¿Ya? Entonces, es suficiente tiempo, no se preocupen. Va a haber cosas que van a responder muy rápido y otras cosas que capaz piensen un poquitito más. Pero la parte de potencial de acción ya dominan, la parte de contracción muscular dominan. Entonces, son preguntas que van a responder muy rápido. ¿Sí? Amém. Jesús, María y José está ahí. Ney con gabarito na mão da Ay, no, ahí. Exagerado ya. Ay, ni si tiene la matriz en la mano, 30 minutos no le da tiempo. Bueno, ahí con los tópicos importantes ya van a tener una guía de qué enfocar más. Ya por lo menos los contenidos más grandes ya van a manejar. Y las preguntas de cada capítulo voy a ir alzando. Ahora voy a alzar creo que el capítulo 1, 2 y 3 ya voy a estar cargando la plataforma, activándole, habilitándole. Y en la semana voy a ir habilitando de los otros para poder ir entrenando su conocimiento y tener una idea de cómo son las preguntas nada más. ¿Sí? No vale punto eso, pueden hacerlo a veces que quieran, no se preocupen, pueden equivocarse también. ¿Ya? Quedamos por aquí, chicos, vamos a vernos el viernes de vuelta, ahí sí ya tocamos módulo renal, ¿sí? Estudien por favor renal 12 horas y discutimos el viernes eso. Salud pública no hace falta estudiar. Sí hace falta, dice. Bueno, quedamos así, nos vemos el viernes, chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.